Wash away from my heart this pain. Let the rain fall down and wash away my heart. Found its broken way to the hills where the sun shine all day. My soul cried out for the healing rain to fall. Bueno, pues ya estamos una vez más aquí en su programa Fuera de órbita y el tema de hoy se llama Borrón y Cuenta Nueva. Pues haciendo un preámbulo de lo que vimos y de lo que vamos a ver, la semana pasada estuvimos viendo un tema sobre lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El plan de Dios en el Evangelio incluye tres cosas principales, que es la justicia de Dios, el perdón de Dios y el amor de Dios. Y pues precisamente hoy vamos a ver uno de estos aspectos, y para eso yo quisiera que iniciáramos viendo lo que es dos palabras que muchas veces se confunden en este aspecto. La primera es la palabra remordimiento, y de acuerdo al diccionario de la lengua nos dice que el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que le intranquiliza, o sea, que le quita la paz. Eso es el remordimiento. Y el arrepentimiento lo vamos a definir un poco más adelante, porque aunque muchos lo confunden con el arrepentimiento, no es lo mismo. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar, primero que nada, les estaba explicando la semana pasada con respecto de todo esto, de lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, poniendo estos tres ingredientes, que es el perdón, el amor y la justicia divina. Ahora, antes que nada tenemos que entender que la justicia de Dios no se para, sino que se ejecuta. Eso quiere decir que el perdón de Dios no es gratuito, porque muchas veces pensamos, pues no costó nada, es gratis, y si es gratis, no hay por qué preocuparnos, pero no es así. El perdón de Dios tuvo un costo, y un costo muy caro. Este costo fue la vida del Señor Jesucristo. Y ese derramamiento de sangre era el que nos correspondía a nosotros. A cada uno de nosotros nos correspondía eso, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Jesús pagó por cada uno de nosotros. Es como si fuéramos a un tribunal y en la corte estuviera una persona que nos hizo mucho daño, que quizás mató a nuestro familiar o algo por el estilo, y llegara alguien y dijera, yo voy a cumplir la condena de ese hombre, déjenlo libre. Cualquiera diría, pero es que lo justo es que él cumpla esa condena, sí, pero yo voy a pagar por esa condena, por ese crimen que él cometió. Y es lo que hizo el Señor Jesús. Por ese crimen, por ese pecado que cada uno de nosotros cometimos, Él se puso en nuestro lugar. Ahora, para llegar al perdón, para llegar a ese punto de Dios, primero tenemos que entender la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Si yo cometo algo y solamente me siento mal, inclusive me puedo sentir mal todo un día o un rato, y luego se me pasa. Y digo, ya se me pasó, no pasa absolutamente nada. Eso es simple remordimiento, aunque la Biblia dice que no hay paz para el impío. Y este significado que leí precisamente decía que causa intranquilidad. O sea, es un sentimiento que causa intranquilidad, pero hasta ahí. No hay nada más que la intranquilidad. Sin embargo, el arrepentimiento habla de que es
un cambio de rumbo, un cambio de lo que estábamos haciendo para ir en una dirección contraria. Lo habíamos mencionado en programas anteriores, en donde definíamos la metanoia, que es un cambio por completo, un cambio radical de la mente, de nuestro pensamiento o de nuestro actuar para dirección opuesta. ¿Qué estamos viendo al diferenciar estos dos? Que en el remordimiento solamente hay un sentimiento, pero no hay ninguna acción. Entonces, no importa qué tan mal nos hayamos sentido, realmente no estamos cambiando nada de nosotros. Podemos tener muchos remordimientos, pero si nada más nos sentimos mal y no cambiamos lo que estamos haciendo, entonces solamente es un simple sentimiento de remordimiento. Pero en el arrepentimiento implica una acción, un cambio de rumbo, un cambio de dirección por completo de donde estábamos yendo al ir a la dirección opuesta. Ahora, cuando nosotros llegamos a ese punto del arrepentimiento, entonces podemos entender que cuando nos arrepentimos tenemos el perdón de Dios por su misericordia, por medio de su Espíritu Santo. Pero tenemos que entender algo, porque muchos cuando llegamos a este punto siempre dicen, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Yo no me he portado mal, yo no he hecho nada malo, ¿por qué me voy a arrepentir? Es más, yo he disfrutado la vida. Pero para eso yo quisiera que leyéramos un pasaje en Amós 5, del 10 en adelante voy a leer. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto lo abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitasteis, plantasteis hermosas viñas, mas no bebisteis el vino de ella, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de Jehová. Aquí vemos varias cosas que a lo mejor no son familiares. Si a ti se te hace fácil recibir cohecho o dar cohecho, si a ti se te hace fácil hablar en contra del pobre, hacer acepción de personas, si no aborreces lo malo, sino te deleitas en la maldad, todo eso aborrece Dios. Y entonces eso quiere decir que sí tienes de qué arrepentirte. Aunque tú pienses que eres una persona buena, dices, es que yo no le hago mal a nadie. Pero realmente estás cometiendo pecado delante de Dios, porque sí estás ofendiendo a Dios con tus hechos. Estás ofendiendo al que te creó con tus actos. Y entonces tenemos que arrepentirnos. Por eso habla la Biblia del arrepentimiento. Jesús vino para el arrepentimiento y para el perdón de nuestros pecados. Si nosotros vamos a Hechos 5, vamos a ver este pasaje. Hechos 5, dice así la palabra del Señor. Hechos 5, del 30, dice así. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto,
se enfurecían y querían matarlos. ¿Te cae mal cuando alguien te habla la verdad? ¿Te enoja cuando alguien te señala tu pecado? Eso solamente quiere decir algo, que Dios está enojado contigo, que estás sintiendo la carga de tu pecado y no te gusta lo que estás sintiendo. Pero eso quiere decir una tercera cosa, que es hora del arrepentimiento. Dios está llamando en esta época al arrepentimiento. Muchos dirán, ay, es que Dios que ya tenga piedad de nosotros porque está el COVID, están los terremotos y pasan muchas más cosas. Y yo me preguntaría, ¿quiénes en todo este mundo realmente merecemos ese perdón? Nadie realmente merece ese perdón, pero Dios está llamando al arrepentimiento porque aún no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere transformarte, pero ese perdón no es gratuito, ese perdón tuvo un costo y un costo muy caro, y por eso Dios te está llamando en esta hora. De acuerdo al Salmo 78, dice así la palabra de Dios. En el Salmo 78 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y a las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que le nacerán, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar. Y así va contando todas las maravillas que Dios hizo al pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel una y otra vez se rebelaban y se rebelaban y se rebelaban contra Dios. Pero Dios los iba guardando, los iba protegiendo, tenía misericordia de ellos cada vez que ellos clamaban nuevamente, Él se apiadaba de ellos. Sin embargo, Dios tiene un límite y Dios llega a un punto en el cual ya no hay marcha atrás. Muchos dicen, es que estamos en los últimos tiempos. Pues sí, por lo pronto las señales se están cumpliendo. Señales que ya estaban escritas en la Biblia, en donde habla sobre las pestes, los terremotos y las cosas que habían de venir y que son señal de que Cristo está a las puertas. Y hoy Dios te está todavía dando la oportunidad de arrepentirte. El hecho de que aún estés respirando, el hecho de que aún tengas vida, no es por un buen cubrebocas o porque te has puesto gel antibacterial, no. Es porque Dios todavía tiene un propósito para ti y te está llamando, porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. No porque seamos buenos, sino porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios te está llamando al arrepentimiento y quiere enseñarte el perdón. Una de sus cualidades en el Evangelio de Jesucristo es el perdón. Una de las principales cualidades que estuvimos viendo la semana pasada, pero que hoy quise ahondar más, es el perdón de Dios. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en una ocasión
entró una mujer derramando un ungüento en sus pies y secándolo con sus cabellos. Y que el Señor Jesús decía a esta mujer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, decía que el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y porque todos decían, es que si este Jesús supiera quién es y realmente se diera cuenta de que este Jesús, esta mujer, es una persona que no es conveniente, que es una mujer ramera, le llamaban en aquel momento, no dejaría que siquiera lo tocara. Pero Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, lo que hizo fue decirle que el que más ha pecado, pero al que más se le perdona, más ama. Y esa mujer se sabía pecadora, se sabía malvada, se sabía con todos los defectos, pero Jesús tuvo misericordia de ella y la perdonó. Y dice Jesús que al que más se le perdona, más ama. Muchas veces hay un engaño muy sabido de Satanás que te dice, es que tú eres demasiado malo, es que todo lo que has hecho Dios no te va a perdonar, ni se te ocurra acercarte a Él porque Dios no te va a perdonar. Dios no va a quererse acercar a ti con todo eso que tú has hecho. Pero es mentira. Dios te está llamando al arrepentimiento porque Él te quiere limpiar y Él te quiere transformar. La Biblia habla que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. De acuerdo al Salmo 32:5, vamos a ver lo que dice el Salmo 32:5. Dice así la palabra del Señor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios lo único que te pide es arrepentirte delante de Él, confesar tu pecado y tu maldad, y entonces Él te va a perdonar. Tú tienes que tomar el paso y la decisión de confesarte a Él con toda la maldad y todo el pecado que has cometido, y Él, aunque no lo creas, con lo perfecto y justo que es, Él no te va a condenar, al contrario, si tú te vas y te rindes delante de Él con un corazón contrito y humillado, Él no te va a despreciar. Al contrario, Él te va a tomar y te va a levantar y te va a restaurar y va a perdonar tu pecado y tu maldad. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. De acuerdo al Salmo 65, la Biblia habla de que Él nos atrae y eso es una bendición. Dice así la palabra del Señor, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dios está hablando a nuestros corazones el día de hoy. Dios está diciendo que Él es misericordioso y perdonador. De acuerdo a Isaías 55:7, nos habla de un Dios que tiene misericordia de aquellos que se humillan delante de Él, de aquellos que reconocen su falta, de aquellos que realmente se quieren apartar de su mal camino. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que no te engañe el diablo diciéndote, es que ya eres demasiado sucio, no te vas a poder acercar a Dios. Eso es mentira. Dios te quiere perdonar. Dios quiere transformarte. Dios quiere hacerte una nueva persona. Dios está hablando hoy al corazón tuyo y Dios quiere perdonarte. La palabra de Dios dice en Romanos, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios quiere limpiarte en esta hora,
quiere transformarte, quiere que tú seas una nueva persona, quiere transformarte. Pero hay una cosa, Dios no solamente está haciendo este llamado a aquellos que no conocen de Jesucristo, porque cualquiera diría, sí, les está diciendo a aquellos que no conocen de Dios. No, yo también me refiero a aquellos que se dicen cristianos y que quieren juzgar y señalar. Eso no es tener misericordia. Si Jesús nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para señalar y juzgar a otros? Nosotros tenemos que de igual manera perdonar a los otros, tener misericordia como Jesús tuvo misericordia de nosotros. Lo que dice la palabra del Señor aquí en Joel, dice Joel 2:17. También te está llamando a ti que conoces a Dios, a ti que te dices cristiano y que tienes el dedo señalador, a ti que no quieres perdonar. Aquellos que se han negado a perdonar a otros, sean cristianos o no sean cristianos. Dice la palabra del Señor, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios te está llamando el día de hoy con esta palabra, perdón. Él ya pagó de antemano. Él ya pagó de antemano la deuda y Él ya pagó de antemano por tu vida. Y ahora tú tienes una deuda con Él, te guste o no, lo aceptes o no. Él ya tiene por adelantado pagado tu deuda y ahora tú te debes a Él. Dios te está llamando para que tú tomes este perdón de Dios, para que tú te arrepientas de tus pecados, para que Dios entre a tu corazón y te transforme. Llámete, que te llames cristiano o no te llames cristiano, pero también te está llamando para que así como Dios te perdonó, también tú perdones a otros, también tú tengas misericordia de otros. Como Dios nos perdonó, así también debemos tener misericordia de otros. De acuerdo a Efesios 4:32, dice así la palabra del Señor. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios nos perdonó así, también nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros. No hay pretexto, tenemos que perdonarnos. La Biblia es muy clara, Colosenses 3:13 también lo dice. Soportándoos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Tú no puedes perdonar a otros si no has recibido el perdón de Dios. Tú dices, es que yo no puedo perdonar a mi padre, es que yo no puedo perdonar a mi hijo, a mi hija, es que yo no puedo perdonar a mi hermano, a mi hermana. Es porque realmente tú no has vivido ese perdón de Dios en tu vida. Por eso no puedes. No tienes la capacidad. Estás incapacitado o incapacitada para tal cosa. Necesitas primero recibir el perdón de Dios y para eso necesitas primero arrepentirte de tus pecados. Dios hoy está haciendo un llamado, el perdón, y te está otorgando ese perdón, ese regalo inmerecido, porque nadie lo merecemos. Todos merecemos ir al infierno, pero Dios hoy te está permitiendo tener ese obsequio, el perdón. Y si tú tomas ese obsequio por medio del arrepentimiento, entonces Dios va a entrar a tu vida y te va a transformar y entonces vas a tener la fuerza y el amor y la misericordia necesaria
para perdonar a aquellos que te han ofendido, a aquellos que te han causado agravio, a aquellos que te han herido. Tú vas a tener entonces esa capacidad por medio del Espíritu Santo que mora en ti. Y entonces Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Dios te está llamando en esta hora. Y si Dios te llama, no lo hagas esperar. Dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios está a la puerta tocando, gritando, diciéndote, quiero darte ese perdón, quiero darte esa paz, quiero que ya no tengas remordimientos en tu vida, quiero que tú seas libre. Dios está haciendo esto en esta hora. Y ahora yo te invito a que tú tomes en cuenta esto, a que tú abras tu corazón a la palabra del Señor y que Dios sea tocando tus vidas, que Dios sea tocando tu corazón, que Dios obre en tu vida y en tu corazón para que seas tú el que reciba ese perdón de Dios, que tú obres en esta manera, que tú decidas arrepentirte, que tú decidas dejar tu pecado, que tú decidas dejar ese camino de maldad. Es muy fácil caminar por el camino ancho, todos lo hacen, todos van por ese camino, todos están por ahí, pero Dios te está llamando en esta hora para que ya no vayas por ese camino, para que tú seas libre, para que tú tengas una vida en paz, una vida plena. Dios te está llamando en esta hora. Arrepentíos, arrepentíos. Fue lo primero que predicó Juan. Arrepentíos, lo veíamos la semana pasada. Dios te está llamando al arrepentimiento para que tú recibas ese perdón de Dios y a la vez tú también puedas perdonar a otros. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, yo te ruego por todos aquellos que escucharon esta palabra, Señor. Te ruego, Señor Jesús, que hayan entendido la valía de tu perdón, ese perdón inmerecido que no merecemos nadie de nosotros. Te ruego que seas tú tocando corazones, que seas tú hablando a las vidas, Señor. Que seas tú, Señor, transformando vidas a través de esta palabra, Señor. Que muchos lleguen al arrepentimiento, se hayan dicho cristianos o no, Señor. Tú conoces lo más profundo del corazón y eso es lo más importante, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú tocando a través de tu Espíritu Santo y que seas tú transformando las vidas, Padre. Te ruego que tú obres en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, y rompas toda cadena y sean libres en el nombre de Jesús y reciban tu perdón y tu misericordia, Señor, para que ellos a su vez lo puedan administrar hacia otros, Señor. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este programa haya sido de bendición para ti. Espero que este programa sea de bendición para muchos. Aunque no te haya tocado verlo en vivo, espero que, aunque lo hayas visto diferido, también sea de bendición para tu vida. Y puedas sentir ese perdón y esa paz, eso que te llena, que es el Espíritu de Dios morando en tu vida. Te invito para que sigas oyendo, viendo nuestros programas Fuera de Órbita en Facebook, Fuera de Órbita FO en YouTube, así como los otros programas que tenemos: Enseñanza Bíblica Aplicada, Bellas de Alma y Cuerpo, El Matrimonio a través de la Biblia. Y te invito a que nos sigas, nos contactes. Si tienes alguna duda, algún comentario, algún tema que quisieras que tratáramos como jóvenes, te invito para que tú participes y nos escribas, nos mandes un inbox y con mucho gusto estaremos para servirte. ¿Quieres que ore por ti? ¿Tienes alguna necesidad como joven, como adolescente, como señorita? Escríbeme, mándame un inbox y con mucho gusto te atenderemos. Y esperamos que Dios te bendiga. Te dejo con este canto que espero que sea de bendición y nos vemos la próxima semana, primeramente Dios.
está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón. Mis pecados son perdonados. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando y va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va bajando y va cayendo, va soplando y va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Yo amo a Jesucristo, hay una razón. Yo amo a Jesucristo, hay una razón. Yo amo a Jesucristo, hay una razón.